Soy parte de una organización ambiental en Venezuela, de las pocas que hay en el país, que ha hecho un análisis, un estudio, un seguimiento, un monitoreo sistemático de los impactos del petróleo en los territorios, en todos los territorios en los que la industria ha venido desarrollándose, y hemos hecho este seguimiento de forma cercana, territorial, y hemos ofrecido desde entonces información sistemática y pública para el acceso a la población ante la ausencia absoluta de información oficial sobre estos impactos. Esta labor no ha sido de ninguna manera fácil en un país como Venezuela, y en mi caso personal vengo investigando el caso de Paraguaná al menos desde hace 14 años, en el marco también de mi trabajo de investigación como investigador que he sido de la Universidad Central de Venezuela. Señor testigo, ¿por qué se ha dicho que el caso de la península de Paraguaná es un caso de una zona de sacrificio? ¿Podría explicar cuál es este concepto? Sí, la zona de Paraguaná fue conformada como un polo de refinación, el principal polo de refinación por décadas del mundo, en la cual lo que podemos constatar, estamos hablando de finales de la década de los 40 hasta la actualidad, es una situación de persistencia de impactos ambientales que se han movido en absoluta impunidad, creando en la zona una normalización del propio sacrificio y de todo el tejido social y ecológico que hay en esa península. ¿Cuáles son esos impactos ambientales persistentes en esa región? Bueno, hay varios, podríamos mencionar al menos 5. El primero tiene que ver con la exposición a los mecheros, en Venezuela le llaman mechurrios, lo que llaman acá mecheros. No solo las comunidades señalan que los mecheros, al funcionar las 24 horas del día, generan un ruido permanente y persistente, además del calor que supone vivir al lado de un mechero, sino también hemos recogido testimonios en las cuales en una calle hay varios casos de cáncer, siendo que esta calle es una calle contigua a la ubicación de los mecheros. Existe muy poca evidencia científica, pero existen algunos informes que se han filtrado, que provenían de informes internos de Petróleos de Venezuela, en los cuales se ha señalado, además de lo que emana de los mecheros, la presencia de gases como el H2S, componentes de sulfuro y metales pesados en el aire, en niveles mucho más altos de los permitidos. Esto además de los derrames químicos que genera la propia refinería con surfactantes y emulsiones. Las comunidades han denunciado varios tipos de enfermedades, mencioné el cáncer, también menciono enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel y enfermedades de tipo neurológica. La última visita en que estuvimos nos compartieron un paper, un artículo que lograron publicar vinculando la exposición a químicos con incidencia de niños con autismo en la zona. Eso provocó que desde hace unos años para atrás las comunidades conformaran unos comités de salud, y desde esos comités de salud exigieran tanto estudios epidemiológicos como por supuesto la toma de acciones ante la situación de enfermedades que han vivido. Un caso que se ha bajado por el propio colapso de la industria tiene que ver con la presencia de coque, que ustedes saben que es un subproducto de la refinación de petróleos pesados y extrapesados, pero que acumulado genera un polvillo que pasa a llegar a las casas y es respirado por las propias comunidades, que han manifestado entonces vínculos con enfermedades respiratorias e inclusive la ocurrencia de lluvias negras en sus patios, ¿no?
Tenemos accidentes que han sido recurrentes, sobre todo después del colapso de la industria, pero hay un accidente muy emblemático para el caso venezolano, que es la explosión de la refinería en el año 2012. Fue una explosión gigantesca en la cual hubo 48 fallecidos y 151 heridos para ese entonces. Luego del colapso de la industria, las explosiones de menor medida y accidentes fueron una permanente. Y hago un último énfasis en los derrames petroleros, porque es el caso que ha generado la mayor conflictividad social en los últimos años, al menos desde el año 2019. Estamos hablando de derrames que ocurren en el Golfete de Coro, que sería la zona sur de la península de Paraguaná, una persistencia constante de estos derrames de oleoductos submarinos que ha generado una muy severa afectación de la pesca, dado que las comunidades de esa zona son comunidades pescadoras, muy dependientes de la actividad, mucho más ante la crisis económica que ha vivido Venezuela, y que han señalado la desaparición, aunque sea parcial, de poblaciones de peces del Golfete, lo que implica que ellos hayan tenido que moverse a pescar mucho más hacia el mar adentro, y eso evidentemente implicaba un aumento de sus gastos porque necesitaban más combustible, y han hablado de las especies como la merluza, como la corvina, como una afectación también a los camarones, langostinos, entre otras especies de peces que son fundamentales para ellos. Dada la situación crítica, digamos, humanitaria en Venezuela, el impacto a la seguridad alimentaria ha sido severo, y esto no es necesariamente algo que surja de entrevistas, sino surge de las protestas muy fuertes que se dieron en las comunidades de esta zona, que tuvieron incluso cierto revuelo mediático, en las cuales estas comunidades, podemos hablar de la comunidad de Río Seco, la comunidad de Mitare, la comunidad de Tiguadare, denunciaron la situación, la gravísima impacto en su sistema de alimentación familiar y económico, y la importancia, que es una demanda que siempre vimos, que era el saneamiento del Golfete de Coro. Cierro diciendo que es probable que el caso venezolano en relación al petróleo sea el caso donde hay el mayor nivel de impunidad de todo el continente americano, estoy hablando de todo el continente americano, y que tengamos además una normalización de un desastre petrolero instalado durante décadas en la población, ¿no? Esto evidentemente hace que pudiésemos decir que en el caso de Paraguaná, al igual que el lago de Maracaibo, sean probablemente una de las zonas de sacrificio más emblemáticas petroleras de toda América. Muchas gracias. Llamo al estrado